Buenas tardes a todos los que se van conectando. Bueno, vamos a esperar a que se conecte Romina. Bien. Esteban, ¿cómo estás? Tienda cervecera que nos acompaña en los sorteos para socios. ¿Se escucha bien? Que alguien me diga, por favor. Saludo de Chile. Solicitud, Romy. Tenés que darle a hacer. Ahí está. Se te corta. Yo te estoy viendo, pero se te A ver, ahí. corta. ¿Se corta? A ver si lo... No sé si lo puedo poner en la compu. Está bien. Ah, bueno. Me parece que está bien. Perfecto. Si se corta, bueno, te digo, y si se clava, no, quedaremos Dale, ahí tildados los dos. Bueno, ¿cómo estás? dale. Bienvenida. Bueno, gracias. Gracias por el espacio. Y nada, todo bien. Veo como que se ve... No sé si es que mi cámara se ve como oscuro, que me da como un reflejo ahí, pero bueno, es Sí, la creo única que luz. tenés un cuadro atrás con un reflejo. Bueno, me pasa lo mismo atrás, ¿eh? Ahí. Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás transitando estos tiempos de pandemia? Siempre la pregunta para todos es esa, ¿viste? Ahora hay Bueno, como que, todo. exactamente. Eh, Nada, entre un poco de, bueno, yendo a trabajar, así que eso está bueno porque salís, entonces creo que los que están haciendo home office y todo eso es como mucho más difícil. Eh, y bueno, nada, acostumbrándonos, no sé. Y Vos estás en Neuquén, ¿no es cierto? si yo vivo en Neuquén, pero trabajo en Curuf, en la cervecería está en Cipolletti. Así Ujú. que, bueno, al principio era todo un lío ir a trabajar con el tema de los permisos, el puente. Nos une un puente, entonces el tema del puente era súper estresante ir en el auto, así que adopté la bicicleta. Y bueno, nada, ahora ya, eso ya está como un poco más relajado, pero bueno, sí, Neuquén tiene como un montón de casos y las medidas que están tomando ahora justo para este fin de largo, también hay como todo un paquete de medidas que, no sé, de no transitar, como que está Ujú. saliendo ahora, así que mucha idea no tengo. Pero bueno, a ver, como todos. Se está complicando en el interior. Bueno, yo estoy en Córdoba y acá se está complicando con las restricciones y demás. Así que bueno, me parece que tenemos para un tiempito más con esto. Y sí, esperemos que, o sea, creo que estamos todos en lo mismo, así que podamos salir lo más rápido posible. Exactamente. Pero bueno, Bueno, Romy, te voy a presentar. Acá tengo algo de currículum. Como te dije la otra vez, sí, si me mandas como dos carillas ahí con un currículum muy interesante. Así que bueno, tenemos acá, ojalá que lo puedan aprovechar los que entran, personas que saben mucho del tema. Bueno, Romina Rebocio trabaja en cervecería Curuf, en calidad y procesos fermentativos. ¿Es así?
Sí, trabajo en la cervecería hace 2 años. Empecé, bueno, en la cervecería para hacer todo el conteo de las levaduras y estar como en ese tema y nada, como en realidad para armar un currículum uno tiene que poner como un título, pero bueno, trabajo haciendo eso. Y bueno, nada, voy haciendo un Bueno, poco el control y y aprendiendo también, porque la bueno, verdad mucho de cerveza no sigo, sabía. sigo con lo demás, doctora de la UNE, Sí. licenciada en biotecnología, participó en distintos seminarios y jornadas de difusión en carácter de asistente organizadora y oradora, integrante de distintos proyectos de investigación, técnico laboratista, y tengo más acá, bueno, yo si querés Bueno, te no, leo todo. eso no viene al tema, básicamente, son Ah, pero cosas está que he hecho bueno, antes. pero está No, sí, bueno. sí, o sea, nada, sí, soy biotecnóloga de la Universidad de Quilmes, Ujú. hice un doctorado en la Universidad del Nordeste ya hace 10 años, hace un montón. Eh, Trabajé en plantas, en otras cosas, y después, como mi primer aproximación al tema de las levaduras fue acá en Neuquén, en la Universidad del Comahue, que, bueno, estuve trabajando un tiempo en un proyecto de investigación. Después, por distintas cosas, no seguí en eso, pero trabajábamos con levaduras de vino. Y bueno, y después por distintas cosas, bueno, llegué a Curuf y bueno, y estoy trabajando en esto. La verdad que está buenísimo, es un mundo gigante el de la cerveza, eh, y súper interesante. Entonces, Ah, ¿antes consumías lo que cerveza, digo, tenías acercamiento tenía o la acercamiento, encontraste? pero no mucho a la cerveza artesanal. Siempre digo, nunca fui a recargar un growler, hasta que En empecé a Neuquén me trabajar han en la dicho que hay cerveza. muchos lugares para recarga de growler. ¿Puede ser? Hay muchos. Sí, sí, hay muchos lugares, hay un montón de cervecerías chiquitas, pero bueno, no sé, sí iba a cerveza, cuando vas a un bar, sí iba a tomar cerveza artesanal, pero bueno, como que aprendí muchísimo ahora. También tuve un pequeño proyecto con un amigo que empezamos a replicar levaduras, pero bueno, después al final no lo seguimos. Él ahora está arrancando de vuelta con eso. Y bueno, esos fueron como mis primeras aproximaciones hasta que entré a la cervecería y encontré todo este mundo, que es un mundo gigante. eh, y bueno, y que me parece que está buenísimo, es multidisciplinario, pensándolo desde el lado de la carrera académica de antes, veo eso, ¿no? Que es un mundo multidisciplinario, que hay un montón de cosas para hacer, que estaría buenísimo que haya como más interacción con la academia, eh, porque hay un montón de cosas y hay un montón de cosas que pueden hacer, o sea, bueno, esto, el crecimiento que ha tenido todo esto con los cerveceros chiquitos y lo que van aprendiendo todos, ¿no? Eso está buenísimo, la sinergia que hay entre, desde el que hace una prueba en su casa, el que tiene una fábrica chiquita, el que tiene una fábrica enorme. Entonces, está buenísimo. Eso Bueno, la idea de la como que charla de es hoy un motor. es tocar un poco de cada cosa, para que el ¿Cómo? cervecero, digamos, la charla de hoy, digamos, es tocar un poco de cada cosa, digamos, los cerveceros chicos, homebrewer, que pierdan el miedo a reutilizar levaduras, también algo que está muy bueno, digamos, en el producto final. Sí. Bueno, no sé, si querés arranco a contarles lo que les venía Bueno, y a contar con el sobre la... título de la charla es reutilización de levadura, así que, bueno, y los Bueno, que quieran preguntar algo, bueno, ponen la pregunta, yo la voy a copiar, si me agacho estoy acá escribiendo, y si veo por el costado si estoy no, viendo otras parame preguntas y que me decime. pasan. Te lo digo por las dudas, porque por ahí piensan que estoy distraído y no, estoy leyendo preguntas que me Ah, no, pasan no por pasa nada. WhatsApp. Igual, Así que perfecto, cuando algunas las quieras. puedo ir viendo acá también, sí. Bueno, perfecto, sí, sí, como quieras, Sí, o sea, no te como te digo, sea más capaz que a mí cómodo. se me pasan, pero No, y no, se me no, pasan yo de y todas maneras la voy copiando. Así que los que quieran bueno, dale. preguntar, adelante. Dale. Bueno, nada, la reutilización de levaduras, la idea de la charla es hablar un poco de cómo reutilizar las levaduras y qué cuidados tenemos que tener.
Primero que nada tenemos que saber que, bueno, la levadura es un microorganismo y forma parte transitoria de la elaboración de cerveza, porque nosotros la ponemos, esperamos que se haga la fermentación y después la sacamos de nuestro producto final. Entonces la podemos tomar como que es un descarte o un subproducto que lo podemos reutilizar. La levadura que vamos a reutilizar, lo primero que tenemos que tener en cuenta para reutilizar levadura es que tenemos que tener las mejores condiciones de higiene para poder hacer uso de esa levadura que vamos a cosechar. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de dónde cosecho, porque para poder cosechar necesito tener un fermentador que sea cónico para poder separarla del resto de la cerveza, ¿no es cierto? Entonces, si pensamos en un fermentador cónico, nosotros vamos a tener en el fondo del fermentador, lo primero que se nos va a depositar va a ser la levadura que estuvo más tiempo en contacto con la cerveza, o que al principio digamos que esa levadura va a ser muy floculante, pero va a tener un poco de trub, entonces en general, dependiendo del proceso, cómo se maneja la cervecería, esa primer levadura la descartamos cuando hacemos una purga a las 12 horas, que se acostumbra a hacer en muchas cervecerías. Después de las 12 horas de que se arrancó la fermentación, se puede purgar un poquito eso como para sacarlo. Después vamos a tener otra capa que van a ser las levaduras muy floculantes. Después vamos a tener otra capa más que va a ser como la levadura óptima, y por último vamos a tener esa levadura que estuvo mucho más en contacto con la cerveza, estuvo mucho más tiempo en contacto con el alcohol también, van a ser las levaduras seguramente más nuevas, pero si pensamos en esas tres capas, nosotros necesitaríamos sacar entre la del medio, digamos, de la levadura que ha sido muy floculante, y esa levadura óptima. Entonces, si pensamos en la cantidad de levadura que pusimos al principio, lo que vamos a ver es que cada célula se va a reproducir entre 4 y 5 veces. De cada célula van a salir 4 o 5 células nuevas, pero no solamente eso va a pasar con las células que nosotros ponemos al principio, sino que eso también va a pasar con las otras células que van naciendo. Algunas de esas células que se van reproduciendo se van a multiplicar 4 veces, otras se van a multiplicar 3, otras 2, o bueno, dependiendo en qué momento las vamos obteniendo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a obtener esta capa, y lo que tenemos que tener en cuenta siempre es sanitizar todo lo mejor posible. Cuando vamos a tomar una muestra, rociar todo con alcohol, rociarnos las manos con alcohol. Si podemos flamear la boca del fermentador sería ideal, o tener un mecherito cerca cuando vamos a cosecharlo, si lo vamos a cosechar en algo abierto, que eso tenga un mechero cerca para evitar la contaminación con otros microorganismos que pueden estar en el ambiente, porque después lo vamos a meter en un mosto que tiene muchos nutrientes y que nos puede crecer cualquier cosa, y no nos va a servir haber hecho el ahorro de la levadura si después al final vamos a terminar tirando todo el batch, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es... Esto lleva a una, como dijiste, el ahorro, y otra, sí, la vitalidad de la leva. Claro. Algunos de los beneficios que tiene, además de ahorrar la plata, es que vos vas a usar una levadura que ya estuvo en el ambiente que vas a volver a fermentar, o en un ambiente parecido, porque capaz lo usás de un estilo para otro. Pero ya de haber estado en contacto, o ya haber hecho ese proceso, es como que va a estar adaptada más rápidamente. Y hay levaduras que cuando las arrancamos, por ejemplo, de un paquete seco, tienen una fase lag, esa primera fase de adaptación al medio, que a veces es muy larga. Entonces, si usamos levadura, digamos, si usamos levadura que vamos a cosechar, a reutilizar, esa fase lag la podemos acortar. Entonces ese es un beneficio. Y bueno, y también hay algunos trabajos que dicen que utilizar levadura, el barro, el cosechado,
es bueno, mejora los caracteres de la cerveza. Pero bueno, eso me parece que va muy fino. Si nos ponemos a mirar, tendríamos que estudiar bien qué es lo que vamos a buscar como esos caracteres. Pero en definitiva lo mejor es, bueno, además del ahorro económico, que la levadura ya está adaptada a ese medio. Ahí preguntaban si el peracético podía afectar, y la verdad que usar peracético no está bueno porque es muy reactivo, digamos, y capaz que vos estás cosechando la levadura y en realidad también le estás, al tener restos de peracético, podría llegar a generar algún problema con la cerveza que tenía adentro fermentada. O rociaste alguna canilla o algo y para mí es mejor usar alcohol al 70%, ahora que estamos con la pandemia todos saben prepararlo y todos tienen en su casa, así que... alcohol es lo que hay. Sí, así que bueno. Entonces, bueno, si no tenemos un mecherito para llevar ahí al lado, no importa, tenemos que tratar de tener lo más sanitizado posible. Y también va a depender de la cantidad que sea de nuestro fermentador, cuánto vamos a cosechar, y si nos va a servir para el batch que sigue o no, o si podemos guardar incluso esa levadura. En general, yo les hablo de mi experiencia, que es la de la cervecería, que nosotros tenemos batches de 6.000 litros, son gigantes, y sacamos de un batch que arrancamos con una levadura seca, por ejemplo, o no importa, o con una reutilizada, ¿no? Al batch siguiente podemos sacar para 3 batch más, y bueno, y después de esos batch otra vez vamos sacando y vamos haciendo como un arbolito. Pero sí, depende también del estilo de cerveza que quieras hacer después, porque va a ser la cantidad de levadura que vas a necesitar para ese batch que vas a hacer después. Entonces, lo primero es tener en cuenta todo la sanitización. Entonces, vamos a cosechar y vamos a contar. Pero además de tener en cuenta la sanitización de lo que vamos a cosechar, lo que tenemos que también tener en cuenta cuando que sabemos que vamos a reutilizar levadura, tenemos que tener en cuenta que la levadura que vamos a usar en ese batch la tenemos que oxigenar. ¿Por qué la tenemos que oxigenar? Porque tenemos que oxigenar el mosto. Justo te estaban Más allá de que la levadura... ¿Cómo? Justo te estaban preguntando eso. Bueno. Si se necesita oxigenar levadura que cosechás del cono. No, cuando la cosechas no, pero... claro, cuando la agregas a otro mosto. Sí. Y la que nos va a dar origen a esa, también la tenemos que oxigenar. Si nosotros arrancamos una levadura seca, por ejemplo, supongamos que el primer batch arranca de seca, de una levadura seca, o una levadura líquida nueva. Ese batch nosotros lo tenemos que oxigenar. ¿Por qué? Porque el oxígeno, más allá que la levadura no lo usa para hacer respiración aeróbica, el oxígeno es necesario para la síntesis de esteroles. Los esteroles forman parte de la membrana plasmática de la levadura. Y si nosotros no tenemos una buena cantidad de esteroles, no vamos a tener una membrana plasmática saludable. Entonces, si no tenemos una membrana plasmática saludable, puede ser que la levadura no esté en las condiciones que la necesitamos, y a lo largo del tiempo esa levadura no va a terminar la fermentación, o nos va a quedar a mitad de camino, o la vamos a poder cosechar, pero no vamos a tener, una buena fermentación. Tiene que ver con la salud de la levadura. Y por otro lado, si le podemos agregar cervomices, también, porque nosotros necesitamos que la levadura que vamos a reutilizar, que vamos a cosechar para reutilizar, sea una levadura que esté en las mejores condiciones de salud. Porque si no, no nos va a servir, su membrana plasmática no va a ser la adecuada para poder tener muchas etapas de repetición. Si nosotros nos ponemos en un programa, en un planteo de empezar a reutilizar levadura, y nos ponemos a pensar, podríamos reutilizarla todos los batch que quisiéramos, arrancar de una, y si tenemos todos los cuidados, y la podemos ir siguiendo, y la podemos mirar al microscopio, y podemos ver que eso no se contaminó, si pudiésemos hacer algún cultivo, también sería genial, la podríamos seguir utilizando eternamente.
yo algo que pienso y que veo, o que me empecé a dar cuenta un poco más ahora, es que como nosotros estamos, si nosotros miramos un paquete de levadura, por ejemplo, el Alemán o de Fermentis, cualquiera, y vemos las cantidades que trae, te dice la cantidad de células que tiene, y te dice que posiblemente podría llegar a tener, por ejemplo, algún lactobacilo o algún coco, presencias de otros microorganismos. Está bien que cuando la levadura crece en el medio y genera la cerveza, tiene una gran cantidad de alcohol, dependiendo también del estilo, por supuesto, esos microorganismos pueden no proliferar. Pero si llegaran a proliferar, nosotros los vamos a estar arrastrando de batch en batch. Entonces podríamos llegar a tener problemas a lo largo del tiempo. Se puede utilizar, si somos súper conscientes, sí, lo podemos utilizar, lo podemos utilizar un montón, podríamos arrancar de un solo paquete de levadura y hacer todos los batch que quisiéramos durante años. Pero creo que el riesgo, a mí me parece, pensándolo, el riesgo es ese. Pero bueno, va a depender de cómo trabajamos en la cervecería. Entonces, lo podemos seguir utilizando batch a batch, o podemos decir, bueno, arranco con una, después que hice 10 generaciones, la corto y arranco de vuelta de cero. Bueno, ahí pero bueno, también he hecho una pregunta, ¿cuántas veces cosechar? Digamos, eso, como decís vos, puede ser... Claro, puedo cosechar una vez, largo otro batch y vuelvo a cosechar, y de ese largo otro batch, de ese vuelvo a cosechar y largo otro batch, y puedo ir haciéndolo así un montón de veces. Y también dependiendo de cómo sea el ritmo de si nosotros cocinamos todos los días, por ejemplo, yo puedo largar una levadura seca, y al tercer, cuarto día ya tengo suficiente cantidad de levadura como para cosechar, podría cosechar, contar, largar otro batch, y todavía me queda levadura ahí que podría volver a cosechar de ese primer batch y usarla para otro. Pero va a depender si tengo cocciones una tras otra, porque si tengo tiempo entre medio, también las puedo cosechar y guardar, eso también va a depender de la tecnología que tenga y si tengo la capacidad de poder guardarla en condiciones. Si tengo un cosechador, lo sanitizo bien y lo lavo bien, lo lavo con agua caliente, con todos los productos, lo puedo usar también, lo podría guardar, y lo podría guardar entre 1 o 2 semanas. Hay gente que la guarda más, pero yo sería cauta y diría 1 o 2 semanas, y antes de usarla se saca, se atempera y se usa. Eso también Sí, se puede hacer, ¿no? Ahí preguntan a nivel homebrewer, es Sí. lo mismo, es lo mismo. Claro, es lo mismo, sí, a nivel, al que sea, no importa. El tema es tener en cuenta todas esas, tener en cuenta todo eso para no generar contaminaciones. Entonces, bueno, a ver, no sé dónde me quedé. Vamos a cosechar la levadura y podemos hacer 2 cosas. Si tenemos, por ejemplo, les cuento lo que yo hago en la fábrica. Se larga un batch, al tercer o cuarto día saco una muestra, mido el microscopio, y ahí yo sé cuál va a ser el batch que sigue, dependiendo de la cantidad de células que tuve en ese batch. Ahora les voy a explicar igual cómo hacer las diluciones y todo pero vamos como a la técnica del tema de la reutilización, y después vamos a hablar más puntual de cómo hacemos todas las diluciones y cómo contamos. Entonces, largo un batch seco. Al cuarto día mido la levadura, y sé qué batch va a seguir o qué batch quiero inocular con esa levadura que voy a cosechar. Hago una cuenta, que ahora se las voy a contar, y inoculo el batch que sigue. Y después me sigue quedando levadura ahí. Entonces puedo volver a sacar otra muestra, puedo contar y puedo largar otro batch más. Y después de esos 2 que largué, o 3, porque a veces puedo sacar 3 dependiendo de cómo vaya el ritmo de la cervecería o de la necesidad que tengamos de esa cerveza, podría sacar 3, por ejemplo, o podría enfriar y después cosechar y tener esa levadura guardada. Y bueno, y después de esos batch nuevos que saco, otra vez al cuarto día puedo medir y puedo seguir sacando para hacer para inocular otros batch.
Así que eso va a depender, el ritmo y la forma va a depender de cómo sea nuestro ritmo de cocciones y cómo sea la dinámica de la fábrica, ¿no? A ver qué dice, pero esa que recuperaste la dejaste 2 semanas en la heladera. Sí, justo lo Sí, estoy la podés viendo. dejar 2 semanas en la heladera y Claro, pues usarla sí, dependiendo sí. de la cantidad que sacaste. Claro, si Siempre va a haces un depender, ahora, starter, ahora vamos a por hablar eso. un poco de cómo calculo. Ujú. Y para saber si me va a alcanzar lo que coseché, porque capaz que lo que coseché lo hice, no sé, hice una blonde o una golden, que no me genera gran cantidad de levadura. ¿Por qué no me genera gran cantidad de levadura? Porque como tiene densidades bajas, no tengo grandes cantidades de azúcar que me permitan que la levadura coma mucho y crezca mucho. Entonces voy a tener una cierta cantidad y quiero largar, no sé, una Rose Porter que tiene una alta densidad, necesito inocularla con más cantidad de levadura inicial. Entonces capaz que de la Golden para la Rose Porter no me alcanza, entonces tengo que hacer un starter. Hablando en Mm. dimensiones fijas, ¿no es Claro, todo cierto? depende de la cantidad de alcohol que vas a tener y la cantidad de azúcar que tiene el Claro, mosto. claro. Ahí te preguntaban, perdón, Sí. la levadura la guardás, esta levadura que cosechas en una heladera, o en frío, digamos. Sí, a temperatura de heladera, no congelada, porque si la congelo la mato. A Que ahí eso temperatura también era otra pregunta. ¿Se puede congelar? o sea, nosotros podríamos congelar las levaduras si les ponemos glicerol, tenemos que hacer todo un proceso, si queremos preservar una cepa. Pero no tiene sentido si y grandes volúmenes no tienen sentido si voy a reutilizarla. Es para reutilizar, no tiene sentido congelar. Eh, pero sí, se congelan, las levaduras se congelan, un banco de levaduras, las levaduras están congeladas, pero tienen un proceso en el cual se le pone glicerol, entonces el glicerol eh, reemplaza al agua dentro de la célula y no se generan los cristales de agua que romperían la levadura y la matarían. Bueno, entonces, el tema de la oxigenación es fundamental si vamos a si vamos a reutilizar, porque necesito que la membrana plasmática sea una membrana que esté saludable para que se pueda reproducir muchas veces. Lo ideal es ponerle cervomices, porque cervomices o algún nutriente que nos va a permitir que la levadura también esté en esas condiciones óptimas que necesito. Me dicen cuánto tiempo puedo dejar en contacto con la cerveza. Y cuanto la levadura ya empieza a flocular y a decantar, no está bueno dejarla muchísimo tiempo en contacto con la cerveza, porque lo que puede pasar es que haya una lisis celular, la levadura va a estar ahí buscando comida que no tiene, va a depender también de la temperatura. Si nosotros ya la pasamos a frío a la cerveza, bueno, la podríamos dejar un tiempo más, pero no está bueno dejarla mucho tiempo. Hay que purgarla, o purgar la levadura, o cosecharla y después siempre tratar de que esa última capa, que es la capa que está más tiempo en contacto con la cerveza, eso descartarla, porque esa capa estuvo mucho tiempo en contacto con el alcohol. Si es una cerveza liviana que tiene poco alcohol, no pasa mucho, pero si es una cerveza que tiene alta graduación alcohólica, eh, nada, no está bueno porque estamos corriendo un riesgo. Y si las levaduras se nos empiezan a alisar, vamos a arruinar, no solo vamos a arruinar la levadura, sino también vamos a arruinar la cerveza. Entonces, está bueno sacarlo. ¿En qué Ahí momento te agrego el pregunto, sorbo? hay varias del cervomices, ¿esa en qué momento agregar? Se agrega durante Bueno, la cocción o al final del hervido. ujú. Eh, y Y bueno, se puede agregar preguntaban otro qué sorbo. otro nutriente puede reemplazar al cervomice. Y hay algunos otros nutrientes comerciales y bueno, y después otros preparamos, qué sé yo, nosotros preparamos, pero bueno, es difícil a veces conseguir en cantidades chiquitas un buen extracto de levadura o sales para, eh, si es un cervecero casero o hacen pocos litros, es mejor usar el cervomice que ya está listo, o alguno que te Ujú. vendan, que ya sabes que está ahí, lo dosificás y se pone y con eso ya... Eh, es suficiente, sabes que no te vas a exceder,
porque también si nosotros ponemos mucho, podemos llegar a tener una inhibición de algunas enzimas de las rutas metabólicas de la fermentación alcohólica que van a hacer que no tengamos una buena cerveza. Entonces por eso eso va dosificado, hay una cierta cantidad que se pone, que viene en el paquetito, están todas las explicaciones no me acuerdo ahora cuántos gramos son por litro. Sí, es como una cucharita de té para 100 litros más o menos. Sí, creo que es 10 gramos cada 100 litros o 1 gramo cada 100 litros, no me acuerdo. Pero bueno, ahí estaba viendo que preguntaban si puedo usar de IPA para Golden. Sí, nosotros vamos a poder reutilizar la levadura siempre y cuando la levadura esté limpia. Si yo cosecho antes de hacer el dry hop, la puedo usar tranquilamente. Así haya sido así sea una cerveza que venga. Eso es algo que igual lo probé ahora, no es que lo sabía de siempre, o que sí le tenía como un respeto. Antes yo no reutilizaba levadura de una IPA o de una APA para hacer otro batch. Pero bueno, ahora en realidad todo esto de la pandemia nos dejó probar cosas y lo probamos y funciona. Entonces sí, probamos y como tenemos tiempo para poder purgar, o sea, para poder cosechar, purgar y después hacer el dry hop, la podemos reutilizar. Ahí te preguntan si agregando solamente zinc serviría como un nutriente. Nos va a faltar un poco porque el zinc es el cofactor del alcohol deshidrogenasa. La alcohol deshidrogenasa es la enzima que transforma el piruvato en alcohol. Entonces, está implicado solamente en esa ruta, no en la síntesis de esteroles o del resto de la membrana plasmática. Por eso está bueno agregarle Cervomyces, que tiene las dos cosas, que tiene un montón de nutrientes, tiene aminoácidos, vitaminas, que sí nos va a permitir esa levadura saludable. El mosto también tiene un montón de vitaminas y de aminoácidos que deberían alcanzar, pero si nosotros ya sabemos de antemano que vamos a reutilizar, está bueno como darle ese plus, sería como darle un multivitamínico que vamos a saber que va a estar bien. Otra pregunta era, en vez de Cervo se le puede agregar otro sobre. Bueno, es medio raro eso porque si querés reutilizar, digamos, estarías queriendo abaratar costos, digamos, agregarle otro sobre, digamos, y no, porque es como que levadura, o sea, nada, eso. Hay muchos que dicen que le podrían poner, que eso sí lo he leído, o en estos foros de homebrewer, que de agarrar la levadura, congelarla, y entonces se la tiran como muerta, tipo un nutriente. Pero lo cierto es que eso, más allá de que el Cervomyces es casi extracto de levadura con zinc, ese extracto de levadura son las levaduras que están muertas, pero se liofilizaron y a través de un proceso de ultrasonido se rompieron. Entonces están todos los nutrientes disponibles. Están rotas, realmente están rotas, digamos, es como que está todo bien desmenuzado. Si nosotros congelamos la levadura, y bueno, algunas se nos van a reventar, otras no se nos van a reventar. Aparte de la levadura, la membrana plasmática tiene una pared celular que es bastante difícil de romperla. Cuando se hacen extracciones de ADN, porque por ejemplo yo he hecho extracciones de ADN de levadura, y no es fácil de extraer el ADN de una levadura. Hay que ponerlo en calor, ponerlo a menos 80, sonicarlo, y a veces y cuesta romperse. Entonces, para que todo eso esté disponible, todos esos nutrientes, que sí, de hecho, todos esos componentes la levadura lo tiene, con congelarla no es suficiente. Entonces les vamos a estar metiendo algo por abaratar un costo, podemos arruinar todo un batch. Así que ahí me parece que... Tres preguntas con respecto al homebrewer, porque bueno, tocaste el tema de cosechar levadura de los cónicos, y muchos homebrewers, viste, que lo hacen en un sparkling de agua o algo que no es un cónico. ¿Cómo cosecharla?
y bueno, sacarla por arriba, digamos. Sacar la Y va cerveza a ser más complicado. No sé, se me ocurre que si hacen un trasvaso, lo que les queda abajo, no sé, con todas lo las estoy medidas de pensando, cuidado. no tengo idea, Sí, pero sí, estoy como pensando en voz te alta. digo yo que en su momento hacía así. Eh, obviamente, la parte de arriba de la boca, que esté bien limpia y sanitizada con alcohol o flamear un poco y sacarla por arriba, no va a quedar otra. Claro, y sacar por arriba y lo que nos quedó abajo, y bueno, en ese mismo fermentador tiramos, o bueno, o lo podemos pasar a otro, pero es como, es bastante difícil. Y bueno, Sí, corremos muchos riesgos, pero bueno, una cosa es tirar 20 litros, otra sí, 100, sí. 200, bueno, y de ahí para arriba, ¿no? Otra cosa, Eh, 100.000 litros. Sí, exactamente. claro, sí, o los que sean, o 1000 o 500, porque el Ujú. trabajo es un montón, no es que mezclo tres cosas, no, es todo un tiempo que perdemos, que bueno, está bueno experimentar todo, pero es tiempo. Entonces capaz, no sé qué me sale más barato, poner levadura nueva o haberme pasado 8 horas cocinando y haber perdido todo ese tiempo que por usar 2 o 3 sobres nuevos de levadura en un volumen chico, ¿no? A volúmenes más grandes, por supuesto que los costos y el ahorro y todo eso es distinto. Bueno, Bueno, la última pregunta es, eh, hay algunos videos, en foros, en videos yankees sobre todo, que cosechan la levadura en estos bidones que te estoy diciendo, sparkling, la cosechan en plena fermentación por el air loop. Toda arriba la levadura. de ahí. Claro, exactamente. La verdad que no tengo idea. Nunca, no tengo, no tengo idea, pero bueno, habría que probar. A ver que la usen. Supongo que igual tenés que hacer algo que le dé presión para que eso salga, Sí, o algo generalmente que lo aspire, son fermentaciones bien explosivas, hoy sabe a qué explosiva. temperatura, sí, o el fermentador casi lleno. Entonces, bueno, ahí puede llegar a salir por algún conducto, una manguera o recipiente. Claro, pero para mí tenés que estar mirándolo todo el tiempo a decir, ay, ahí sale, bueno, lo tengo que juntar ya, porque si no te podés saltar Sí, por todos lados. ¿No? exactamente, y juntarlo, viste, en algún frasco obviamente limpio y sanitizado, Claro, igual que sí. la manguera también. De la manguera, que todo lo que va a tocar eso, porque no solamente nos podemos, puede que haya cosas que van a estar en la levadura nueva y vamos a arruinar el batch nuevo, sino que podemos arruinar el batch anterior, del donde estamos sacando. Eso también puede pasar. Entonces, algo que bueno, ya que estamos hablando de la sanitización, los que tengan una olla a presión pueden sanitizar todo adentro de la olla a presión. La olla a presión es lo mismo que un autoclave, en el autoclave nosotros tenemos las cosas realmente estériles, es decir, que todos los microorganismos que estén ahí presentes se murieron y estamos seguros que no va a haber, que no hay ningún microorganismo dando vuelta. Pero bueno, eso es para los que tengan una olla a presión y la puedan usar, ¿no? Que se las presten o que las puedan sacar para hacer otras cosas. Pero bueno, voy a tomar un Hay poco una para... pregunta que se repitió 2 veces. Bueno, vamos Sí, con esta y seguimos dale. con lo que tienes programado. Eh, el barro que cosechas directo al mosto siguiente o conviene lavar Sí. esa levadura. Mira, yo nunca lo lavé. Hay un Ujú. montón sí existen un montón de protocolos de lavados ácidos, pero para mí, si nosotros lo vamos a cosechar y lo vamos a usar enseguida en otro batch, no tiene mucho sentido toquetearla. Cuando menos toquemos la levadura que vamos a reutilizar, es mejor, porque estamos eh, viendo que vamos a, cuando menos la toquemos, menos posibilidad de contaminarla con otra cosa vamos a tener. Eh, entonces, yo no lo lavaría. Pero sí existen un montón de protocolos de lavado, hay algunos lavados ácidos, lavados con agua destilada, pero también tengo que tener en cuenta, si voy a lavarlo con agua destilada, por ejemplo, o con una solución ácida, el agua con el que voy a preparar esa solución ácida tiene que estar estéril,
porque si no, le estoy metiendo bichos igual, aunque lo esté metiendo en un medio muy ácido. Y hay algunos lavados en los que se ponen a pH muy ácidos y después, no me acuerdo bien cómo es el método, pero sí sé que se hacen y me parece que es como meterle otra vez, o sea, tocar un poco más eso, que lo tenemos que tratar de tener lo más aséptico posible y tocarlo lo menos posible, porque es lo que va a hacer que nuestro mosto se convierta en cerveza, o se convierta en vinagre, o se convierta en una mezcla de las dos, digamos. En un rico acético. Claro, o láctico, o lo que sea, ¿no? Capaz que el láctico nos va un poco mejor y podemos tener una buena sour y no sabemos. Una sour. Claro, Automáticamente pero se bueno, cambia de estilo. claro. Así que eso me parece que yo no lo lavaría. Sé que hay un montón de métodos, nunca lo hice. Así que, pero bueno, eso es cuestión también de probar. Y aparte, en realidad por también los volúmenes en los que trabajamos, cosechamos 20 kilos, por ejemplo, y lavar 20 kilos sería una cosa muy engorrosa, ¿no? Bueno, voy a retomar para ir siguiendo los pasos hasta que podamos saber qué cantidad de levadura tenemos que meter, y en un nuevo batch ahí seguramente van a surgir un montón de preguntas más. Entonces, una vez que yo cosecho la levadura, la voy a tener en un frasco. Si tengo para contar, es ideal, aunque sea una vez o un par de veces, poder contar. Si no tenemos un microscopio, bueno, ver de alguien que tenga un microscopio o alguien que brinde el servicio de poder contar, porque eso es lo que nos va a permitir, nosotros nos vamos a ir dando cuenta. A mí, ¿qué me pasa? Yo veo, cuando cosecho, veo la levadura que estoy cosechando y digo, no, le falta, o sé que me va a faltar para el batch que sigue, o que la tengo que dejar un día más para que se concentre más, o te vas dando cuenta. Y a medida que vas haciéndolo todos los días, o con mucha frecuencia, te vas dando cuenta, hasta te vas dando cuenta si una levadura viene más, o sea, la fermentación viene medio que se va a cortar, o que anda ahí, que hay algo que está mal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo acá me preparé el microscopio de otro lado y me hice un pseudo barro, ¿no? Que junté acá. Este no es un barro verdadero, sino que lo armé porque me olvidé de traer una muestra ayer de la cervecería, pero cuando cosechamos se ve como esto, así, la levadura cuando está en un buen estado es de este color, así blanquecina, con un tonito marrón, pero, y está cremosa. Tiene que estar cremosa, no tiene que haber grumos. Hay veces que, no sé, la sacamos, a mí me ha pasado de que una fermentación alguna vez nos pasó que en algún batch, en vez de haber oxigenado, nos equivocamos de tubo y pusimos CO2. Y arrancó la fermentación y de repente se cortó, y cuando sacás la levadura está toda grumosa y como con un color, no sé, como este marrón que tengo acá, o así un poquito más oscuro, y algo está mal. Entonces esa levadura es como que no tuvo una buena oxigenación, y bueno, ese batch, esa vez que nos pasó eso, lo pudimos salvar porque como vamos haciendo los controles, volvimos a reinocular y la fermentación después terminó, la cerveza quedó bárbara, todo igual que siempre, pero si no lo íbamos controlando, no íbamos a saber qué pasaba. Y lo que puede llegar a pasar es que pasaron muchas horas y arrancó la fermentación y de repente se cortó, o la fermentación nunca arranque, y tenés toda esa levadura ahí que está en mal estado o que no está bien, y tenés todo ese mosto que tiene muchísimos azúcares, que ese mosto, en ese mosto puede crecer cualquier cosa. Porque a pesar de que nosotros limpiemos todo el fermentador, tengamos todos los cuidados que son necesarios, algún microorganismo puede entrar y nos reventó el batch. Pero bueno, entonces tiene que ser clara, cremosa, homogénea,
Por eso digo, la primer parte del cono del fermentador, si la tenemos que tirar y después empezamos a cosechar. Obviamente que depende del fermentador que tengamos y de los litros que tengamos, pero por lo menos, qué sé yo, en un fermentador chiquito, por lo menos tirarle un vaso o medio vaso, como para que eso primero que está bien en el cono, la punta del cono, lo tiremos. Bueno, entonces, cosechamos la levadura, ¿y qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer diluciones, porque en este barro que voy a cosechar, voy a tener una gran cantidad de células. Voy a tener, dicen en general que el máximo que pueda haber en un slurry, en un barro, es de 3 por 10 a la 9, o sea que sería un 3 con 9 ceros atrás, serían 3 billones de células. Imagínense que contar 3 billones de células, nos volvemos chinos. Entonces vamos a hacer una dilución. ¿En qué vamos a diluir eso para poder contar las células? Lo vamos a diluir en solución fisiológica, en esta que se compra en la farmacia, y yo lo que hago es, a la solución fisiológica, le pongo un chorrito de ácido fosfórico. Puedo preparar una dilución de ácido fosfórico 1 en 10, es decir, pongo 9 mililitros de agua destilada y 1 mililitro de ácido fosfórico, y de eso le pongo, por ejemplo, a 100 mililitros, le pongo 1 mililitro de esa solución. ¿Por qué le tengo que poner ácido fosfórico? Porque las levaduras, cuando floculan, tienen en su pared celular un montón de polisacáridos que son los que se van a chocar entre ellos y van a generar como estas uniones que hacen que se genere el flóculo y la levadura baje, flocule, propiamente dicho, ¿no? Y entonces esas interacciones están, o de hecho las levaduras cuando se empiezan a reproducir a veces se forman 2 células nuevas, pero no se terminan de separar. Y yo para contarlas necesito que estén separadas. El ácido fosfórico lo que me permite es que romper esas uniones y las voy a poder ver separadas en el microscopio. Entonces, agarro la muestra que tengo y después voy a hacer las diluciones. ¿Cómo diluimos? Yo arranqué con 3 por 10 a la 9 si tengo un super barro, digamos, una de las mejores, la mejor concentración. Entonces voy a tener que empezar a bajar esa cantidad de células. Acá les voy a mostrar voy a dar vuelta a la cámara y les muestro una gemina que tengo acá en la compu, a ver, ahí se ve. Tengo el barro, ¿no? Entonces voy a poner en un tubito 10 mililitros de agua destilada, 10 mililitros de solución fisiológica, y le voy a agregar 1 mililitro de este barro. Entonces ahí voy a tener una dilución 1 en 10. Si acá tenía 3 por 10 a la 9, acá voy a tener 3 por 10 a la 8, porque lo diluí 10 veces. De este voy a hacer lo mismo y lo voy a poner en otro. Lo diluí 100 veces. A este voy a hacer otra vez más, lo diluí 1000, lo diluyo 10.000, bueno, y así sucesivamente. Estas serían las diluciones seriadas. En general, yo diluyo hasta 1 en 1000. ¿Qué sería? La interpretación de esto sería que si yo agarro 1 mililitro de esta solución y la pongo en una plaquita de Petri para hacerla crecer, tendría todo crecido, no podría contar. Si pongo 1 mililitro de esta que está diluida 1 en 100, voy a tener un montón de colonias, tampoco las voy a poder contar. Pero por ejemplo, acá cuando ya llegué a 1 en 1000, tengo 150 colonias. Es fácil de contar 150. O cuando tengo 1 en 10.000, tengo 17. También es fácil de contar. Si lo diluyo más, tengo 2 colonias. Esto no me es representativo. Entonces, puedo elegir entre estas dos diluciones para empezar a contar. Entonces, voy a hacer las diluciones y después voy a meter esas diluciones en una camarita de Neubauer. La cámara de Neubauer, a ver que les muestro la otra filmina, y ahora igual se las voy a mostrar acá porque tengo una acá. Es una camarita de vidrio, pero se las muestro y después les muestro acá la filmina. La camarita de Neubauer es esto. Es una cámara
es como un portaobjeto, podemos decir, que si ustedes ven acá, hay una zona que está más clarita, ¿no? Esa zona va a ser la que se va a llenar de la muestra. Y además, yo le pongo un cubreobjeto, un cubrecámara se llama, que es un cubreobjeto más grande, se pone ahí arriba, y después nosotros llenamos esta camarita con la dilución esta que hicimos, una de estas, 1 en 1000 o 1 en 10.000. Va a depender, podemos llenar las dos, entonces no, aprendemos a ver más o menos. Después uno ya se acostumbra y dice, no, bueno, 1 en 10, no la hago hasta 1 en 10.000, hago hasta 1 en 1000, porque siempre me funciona 1 en 1000. Entonces, esto acá adentro además tiene en ese espacio, que se ve ahí como más clarito, tiene todo un rayado. Y ese rayado tiene unas celdas que son las que vamos a contar. Y como esto se llena por capilaridad, es decir, que el líquido va a entrar entre estos dos vidrios, tiene un volumen que es un volumen determinado, que yo lo voy a tener en cuenta. Ese volumen es 1 sobre 10.000 mililitros. O sea que es una 10.000ª parte de mililitro. Que después lo voy a usar para hacer la cuenta, pero ahora se los explico. Entonces ahora le voy a mostrar acá para que vean. Esta sería la cámara, ¿no? Es este cuadrado, vienen algunas que son así, esta tiene 5x5, hay otras que son de 5x4 o 4x4, pero siempre tienen esa misma cantidad de volumen conocido, que es 1 sobre 10.000 mililitros, ¿no? De líquido, el que entra ahí en ese cuadrado. Cada uno de estos cuadraditos, a su vez, está dividido por otras celdas. Se me apagó la cámara, se me apagó la compu. Está dividido por otras celdas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Cuando pongo en el microscopio, voy a agarrar y voy a empezar a poner acá en el microscopio, por ejemplo, ¿no? Empiezo con un aumento, por ejemplo, de 10, y después lo paso a uno de 40, porque cuando pongan en el de 10, lo que voy a ver va a ser la cámara así. Y cuando pongan el de 40, voy a ver esto, que está más, sería uno de cada uno de esos cuadraditos. Y ahí voy a contar todas las células que hay en cada uno de esos cuadrados, de los grandes, que sería todo esto, ¿no? Y cuando ya sepa todas las células que hay, voy a hacer una cuenta. La cuenta es súper fácil, es esta, que son, para saber cuántas células por mililitro tiene mi barro, voy a poner las células totales contadas por 10.000. ¿Por qué por 10.000? Porque es el volumen que entró acá, es 1 sobre 10.000 mililitros, entonces para pasarlo a mililitros voy a multiplicarlo por 10.000, por el factor de dilución. En este caso, 1.000, por ejemplo. Entonces, si yo conté 100 células, lo que voy a tener, como si yo cuento 100 células, voy a tener, si hago toda esta cuenta, 100 por 10.000, sería 1 por 10 a la 8. No, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, no, 1 por 10 a la 7. Por el factor de dilución, que fue 1.000, le tengo que agregar esos ceros. Y me va a dar 1 por 10 a la 9 células por mililitro. Entonces, en general, un buen conteo es entre 1,5 y 2,5. Si tengo 2,5 es genial, y si tengo 3, también. En general, cuando nosotros pasamos a frío un fermentador y cosechamos, llegamos a esa concentración de 3. Entonces, ¿qué voy a hacer después? Me estoy comiendo una parte. Entonces, yo voy a tener las células contadas, ¿y qué voy a hacer? Tengo que saber cuáles de esos... Se va a cortar ahora porque dura 1 hora los live de Instagram. Bueno, perdón. Cortamos Sí. y volvemos, nos volvemos a conectar. Vale. ¿Te parece? Hacemos Bueno, lo mismo dale. que al principio. ¿Ah? Ahora sí me acuerdo que me engancho. Bueno, Dale, entonces... volvemos ahí en breve. Sí, yo corto y después volvemos ahí. Dale.
A ver, ahí está. Perfecto, estamos de nuevo. Retomamos entonces. Hice todas las diluciones, conté. ¿Qué puedo hacer? Agarrar la que ya elegí para contar y le voy a poner azul de metileno. ¿Qué es el azul de metileno? El azul de metileno es un colorante que cuando las células de levadura están muertas, se van a teñir de azul. Entonces, yo voy a teñirlas y las voy a volver a contar. O no, puede que no vuelva, podría ser dos cosas, o tener en la solución, que voy a poner la solución fisiológica con el ácido fosfórico, le pongo azul de metileno y después tomo de ahí, porque los volúmenes que tengo que tomar tienen que ser exactos, pues si no, no voy a estar diluyendo lo que digo que estoy diluyendo. O cuando termino de hacer el conteo, tiño, le pongo unas gotitas de azul de metileno a un tubito, nos queda, acá tengo uno como para mostrarles, le pongo el azul de metileno y lo tengo que dejar unos minutos. Si le pongo mucho azul de metileno, voy a teñir todo, las vivas y las muertas. Voy a tener que esperar un rato y como la levadura está viva, lo empieza como a metabolizar y lo saca, digamos. Entonces, en general, para un tubo de ensayo común que ponemos 10 mililitros, lo que hacemos es poner unas gotitas, 3 gotitas ya es suficiente. Lo agitamos bien y lo dejamos un ratito, después lo volvemos a agitar y lo ponemos en un cubreobjeto común, en un portaobjeto común con un cubre, y lo que hacemos es contar 10 campos. No sé, encontramos un grupito, contamos cuántas hay vivas y cuántas hay muertas, y repetimos esa operación a lo largo de toda nuestra muestra, entre 4 y 5 veces. Y de eso sacamos un porcentaje de vivas y muertas. Ese porcentaje se lo vamos a tener que descontar al conteo que hicimos anterior. Y con eso vamos a ir a un programita, que es lo más fácil, para poder saber qué cantidad de esa levadura que cosechamos vamos a necesitar. Yo uso un programa que, ahora se los muestro, que es del Brewer Friends, que está online y es gratis. Que ahí se lo muestro. Y es el mejor, es el que todo el mundo usa. Sí, supongo que sí, ¿no? Bueno, entonces pongo acá, bueno, en sistema métrico, y voy a poner la densidad, qué sé yo, por ejemplo, que querramos hacer una cerveza con alta densidad, no sé, 1070. Entonces acá ponemos 21 litros para una escala home. Como tiene alta densidad, vamos a elegir de alta gravedad, que es 1,5. Yo en general uso, si la cerveza va hasta 1045, 1050, utilizo 0,75. Se va de 1050 hasta 1060 y algo, uso 1. Y si ya es más de 1065, 1070, uso 1,5. Porque como la densidad de la cerveza es mayor, voy a necesitar mayor cantidad de levadura para arrancar, ¿no? Claro, esa que tenés ahí sombreada de 1,5 sería una barley wine o una cerveza de alta graduación alcohólica. Sí, entonces ponemos 1,25, por ejemplo, y acá voy a elegir Slurry. Y voy a poner la cantidad de células, que yo les decía, 1 por 10 a la 9 células por mililitro. Supongamos que contamos, no sé, 150, entonces mi conteo es 1,5 por 10 a la 9. Acá dice billones de células por mililitro, ¿no? Y acá vamos a poner la cantidad de litros. Por ejemplo, supongamos que cosechamos 500 mililitros. Con 500 mililitros me va a alcanzar, es más, me estoy excediendo de la cantidad de células que estoy poniendo. Entonces, no sé, vamos jugando, ¿no? Con 400 también, para 21 litros, igual es como que es poquito, ¿no? Entonces vamos a poner, qué sé yo, a ver, 100 mililitros. Con 100 mililitros me quedo corto. Entonces vas a ir jugando hasta que llegues a la cantidad que necesitas. 110 mililitros me quedo corto, me faltan todos estos, que es lo que me aparece acá en rojo,
Claro, billones de el rojo células. te está diciendo que necesita más. Claro, entonces, supongamos que yo coseché 100 mililitros, me falta, entonces, ¿qué hago? A esa levadura le puedo hacer un starter, porque en realidad necesitaría ver 150 si llegamos. A ver si me pone play. No, me quedo corta. No. Bueno, 190 me falta todavía, pero 200 era como me decía que me pasaba. A ver. Ah, no, 200 Sí, no me pasaba, esa era... calculadora está muy buena, justo alguien está opinando ahí sobre esa página. Y aparte de eso, tiene otras calculadoras que son de refractómetro, de todo para la cerveza. Bueno, ahora Si ahí alguien si lo yo puede le escribir ahí, digo, porque si me pongo a escribirlo yo, voy a volver el celular y si a alguien... ver, Beerfield, bueno, seguramente que alguien que lo escriba, por favor. ahí. Ahí está. Con 300 mililitros nos alcanza, ¿no? Entonces, con 300 mililitros de lo que coseché, me va a alcanzar poder, para poder inocular ese nuevo batch. Bueno, abajo, viste que tenés la segunda etapa, que sería cómo Claro, llegar ¿cómo hacer? a la cantidad de levadura. Claro. Pero bueno, en general, si nosotros tenemos como les decía hoy, de una célula que nosotros pongamos vamos a obtener 5. Pero mientras yo obtuve de esta célula las otras 5, esta va a tener 4, la otra va a tener 3, 2, dependiendo del momento, ¿no? Entonces, en general, si yo dejo el tiempo suficiente, podría llegar a obtener una buena cantidad celular para el próximo batch. Siempre que esté bien nutrida y bien oxigenada, porque como les decía al principio, lo de la oxigenación es súper importante para tener una buena estructura de la membrana plasmática. Les voy a mostrar para los que nunca hayan visto, o no sé, o no tengan idea, les voy a mostrar un gráfico que tengo acá, ¿Va a de cómo mostrar es algo de conteo? Porque alguien preguntaba si el azul de metileno sí. tenía las levas que estaban débiles, que No, estaban que ahí tiñe entre pasar a otro plano o seguir les fermentando. muestro una cosa acá con un grafiquito, que justo les quería mostrar. Dale. Esta es una membrana celular, ¿no? De una levadura. Entonces nosotros tenemos una bicapa lipídica, se llama, que serían estas bolitas azules con estas colitas, y tenemos diferentes proteínas. Por ejemplo, y tenemos proteínas como esta, que es una proteína de canal. Lo que va a pasar es que el azul de metileno, cuando pasa a través de la membrana plasmática, y las células que están vivas tienen algunas de estas proteínas que lo bombean para afuera. Entonces, el azul de metileno, aunque quiera entrar, aunque se difunda, se va. En cambio, las células muertas entra y queda del lado de adentro de la célula y por eso se ve azul. Entonces, esta estructura que tiene acá, tenemos un montón de proteínas con lípidos, con polisacáridos. Esto es como, imagínense una gota de aceite, pero doble. Digamos, esto es una capa lipídica, esto es hidrofílico y esto es hidrofóbico, y por eso esto genera un espacio interno y esto un espacio externo. Pero eso, si nosotros pensamos en una gota de aceite, es súper débil, y para que eso tenga estructura tenemos un montón de proteínas incrustadas. Y entre esos también tenemos esteroles, que podríamos marcar este verde, por ejemplo, ¿no? Que es otra molécula que le va a dar un poco de rigidez. Es como el colesterol. El colesterol da rigidez a las arterias, pero bueno, en exceso le da demasiada rigidez, ¿no es cierto? Entonces, por eso está el colesterol blanco y el bueno, ¿no? El colesterol bueno y el colesterol malo. Entonces, lo que va a pasar es que nosotros necesitamos ese esterol para que la membrana plasmática tenga estructura, tenga una buena estructura. Y para que esos esteroles se puedan sintetizar, tiene que haber oxígeno en el medio. Si no, no se sintetiza. Por eso la importancia de la oxigenación.
Y acá les voy a mostrar otras filminas, otro grafiquito, que esta sería la estructura de la pared celular. Tenemos la membrana celular y después tenemos la pared celular. Y todo esto, todas estas colas o todo esto que se ve acá, son polímeros de manosa. La manosa es un azúcar. Y dependiendo de cómo haya, o sea, cada cepa de levadura tiene un poder floculante distinto. ¿Por qué? Porque esta estructura es diferente. Cuando mayor cantidad de polímeros de manosa, la cepa es mucho más floculante. ¿Por qué? Porque esto es lo que genera las interacciones entre una levadura y otra y va a hacer que flocule más o no, ¿cierto? Entonces, más allá de todas las... la levadura tiene que sintetizar todo esto. A la levadura no le interesa hacer cerveza, le interesa crecer y reproducirse, comer y reproducirse. No tiene ni idea que hace cerveza. Claro, se reproduce que en un medio que tiene mucha cantidad de azúcar y bueno, hace fermentación alcohólica porque está en ese medio que tiene mucha cantidad de azúcar y le indica que a pesar de que aunque tenga oxígeno, haga fermentación. ¿Por qué? Porque sabe que hay muchos, que en un ambiente normal, la levadura es un organismo de vida libre, o sea que una sola levadura puede andar sola, no necesita estar en conjunto con otras levaduras, digamos, y en esa competencia por el medio, tener la capacidad de fermentar y de generar alcohol, le genera una ventaja adaptativa, porque el alcohol va a matar a los otros microorganismos. Entonces, en concentraciones altas de azúcares, la levadura elige hacer fermentación alcohólica más allá de que tenga presencia de oxígeno. Pero ese oxígeno, de todos modos, lo necesita para la síntesis de esteroles. Y como nosotros necesitamos que tener buena cantidad de levadura para poder cosechar y poder reutilizarla, tenemos que oxigenar. Si nosotros sobreoxigenamos, que no nos interesa hacer, a nosotros no nos interesa hacer levadura, nos interesa hacer cerveza. Si oxigenamos durante mucho tiempo, lo que nos pasa es que tenemos grandes cantidades de levadura. ¿Por qué? Porque tenemos una levadura súper saludable que se come todo y sigue comiendo. Entonces, y podemos llegar a tener una gran cantidad. Obviamente que llega un momento en que eso no va a seguir creciendo porque se agotó el medio y no va a crecer más. Pero bueno, eso es algo que puede pasar. No sé si había leído como una pregunta de la oxigenación. Bueno, se puede oxigenar agregando oxígeno con un tubo de afuera, o bueno, los que pueden, si se puede agitar, si es un fermentador chiquito, estos fermentadores de 20 litros, si lo podemos agitar, con eso ya es suficiente. Pero bueno, siempre para tener una buena fermentación está bueno tener una buena oxigenación. Porque, oxígeno puro. Oxígeno, sí. Así que bueno, acá entonces... preguntaban, bueno, en el tema de cosechar la leva, sí. si es necesario barrer, viste, los cosechadores, bueno, en la fábrica donde trabajas seguramente lo tienen, al cosechador, Sí. son los Arturitos, Sí. si es necesario barrer el oxígeno para después agregar la levadura. No, es necesario que esté limpio, que esté lo más limpio posible. No, el oxígeno no le va a hacer nada a la levadura. Claro, que esté sanitizado. Pero el oxígeno a la levadura no le va a hacer nada. Bueno, ahí preguntaban, ¿durante cuánto tiempo se oxigena el mosto? Mirá, no tengo la una cantidad medida. Sería el caudalímetro. No tengo una medida, no la sé. La verdad que no la sé porque yo no hago el proceso, pero por ejemplo nos ha pasado ahora que a partir de que se empieza a enfriar, antes nosotros empezamos a enfriar y se empezaba a oxigenar. Y ahora cambiamos los volúmenes, entonces el volumen es más grande, y el enfriado entonces tarda más, entonces metimos mucho más oxígeno. Entonces las primeras cocciones, las primeras fermentaciones que se hizo con eso, tuvimos un montón de levadura, nada, que la tiramos, ¿no? Pero bueno, tirar esa levadura también es perder litros de cerveza. Porque nos dimos cuenta y dijimos, no, hay que empezar a oxigenar menos. Pero bueno, sí, fue lo que pasó ahora, en estos días.
quedó una ahí colgada de antes, cuando estábamos hablando de cosechar la levadura. ¿En qué momento de la fermentación activa conviene cosechar? O sea, cuando la fermentación está activa, cuando arranca, no está bueno cosecharla porque la necesitas. No vas a Entonces, tener mucho tampoco abajo. vas a tener mucho abajo porque la levadura, al estar en una fermentación activa, está dando vueltas en todo el fermentador. Pero cuando ya pasó el cuarto día, al cuarto día, por ejemplo, en una S04, que es una levadura que flocula muy bien, al cuarto día ya tenés levadura para poder cosechar. Así que bueno, eso está bueno. Ahí preguntaban también el cosechador, si viste que hablaste sobre el peracético, que no lo recomendabas, ese Arturito de sanitizarlo con peracético, o evitarlo. Sí, se puede sanitizar con peracético, después lo podemos jugar con agua caliente, por ejemplo, para sacarle todo el peracético, con agua hervida, o lo más caliente que se pueda. Pero bueno, si no tenemos opción al peracético, no va a pasar nada. El peracético es, o sea, lo que voy es, yo no resolví el fermentador con peracético para sacar una muestra. ¿Por qué? Porque el peracético genera oxígeno, y ese oxígeno nos puede oxidar la cerveza que tenemos adentro. Pero si es para arrancar el proceso, no pasa nada, porque si genera oxígeno, la levadura se lo va a comer, lo va a usar. Entonces, en ese sentido no pasa nada. Obviamente que si te quedó un chorro peracético y vos vas a cosechar la levadura, te va a matar las primeras, una parte va a estar muerta, porque se va a matar. Bueno, Así ahí que, había varias también. ¿Cuánto dura la levadura en la heladera o en un ambiente refrigerado? yo recomiendo que a las 2 semanas de cosecharla ya la usen, no mucho más tiempo. Pero, no sé, por ejemplo, las levaduras líquidas duran hasta 3 meses, porque empiezan a perder viabilidad. Y no solamente que pierdan viabilidad, sino que pierdan vitalidad, porque la levadura puede estar viva, pero no puede no estar vital. Porque está como las levaduras entran como en un estado de letargo, entonces va a tardar mucho más esa fase lag, o no va a estar ahí como dormida, digamos, y no nos va a servir, no nos va a servir le vamos a estar metiendo y la fermentación no va a arrancar o vamos a quedar cortos, porque nos va a faltar levadura que tenga buena vitalidad. Hay algunos test que se pueden hacer para probar la vitalidad de la levadura. Hay uno que es bastante fácil, que no me acuerdo ahora las cantidades, pero se llama acidificación. Si tenés un pHímetro lo podés hacer. Necesitas un pHímetro, agua oxigenada, agua destilada y azúcar. Entonces, lo que se hace es poner en un vasito una cierta cantidad de agua destilada con azúcar a un pH determinado, se toma el pH. Se agrega una muestra de la levadura, no me acuerdo las cantidades, pero bueno, se agrega una muestra de levadura y se deja pasar un tiempo y se mide otra vez el pH. No sé, 10 minutos, después 20 minutos y se va midiendo así. Y si el pH bajó, quiere decir que la levadura está vital. ¿Por qué está vital? Porque se está comiendo el azúcar. Si vos lo pones y no pasa nada, bueno, nada, la levadura no está vital, digamos. Entonces tenemos el test de viabilidad, sería el del azul de metileno, que sabemos cuáles están vivas y cuáles están muertas, y después tenemos otro test, que sería por ejemplo, coseché hace 2 semanas, no tengo otra levadura para usar, es la que me quedó y tengo que hacer un batch. Y no tengo acá a mano, pero si no les daría las cantidades, ¿no? Pero bueno, lo pueden buscar en internet y se llama, bueno, test de vitalidad de acidificación. Hay un paper, es un paper viejísimo, porque me acuerdo que lo busqué en G-Store, que es una página que tiene papers como antiguos, escaneados, no sé, te digo, 1940, una cosa así, y bueno, y ahí explica esto de que pones agua destilada con azúcar, una cierta cantidad de gramos de azúcar, se mide el pH y después lo vas midiendo, entonces te dice si la levadura está vital o no. Supongamos que nos pasa esa situación, la cosechamos, no compré levadura nueva, lo tengo ahí, y bueno, lo tengo que usar, y lo puedo usar. Y también otra cosa, que ahí estoy viendo que preguntan sobre la viabilidad.
Una buena levadura para reutilizar tiene que tener por lo menos el 90% de viabilidad, 90% o más. En general, si la levadura viene bien, siempre tenés 98. O sea, siempre encontrás alguna muerta, pero siempre los porcentajes te dan altísimos, si lo venís haciendo bien. Y si cosechaste la capa que necesitas que esté bien. Suponete que algo que nosotros tenemos que cosechar solamente, tenemos que cosechar y no podemos contar y después cosechar y hacer toda esta historia que hago yo de que puedo medirla, hacer el cálculo, después cosecho la cantidad que sé que necesito, sino que tengo que cosechar. Entonces, yo lo que podría hacer es cosechar la levadura y lo último, cuando estoy por terminar de cosechar, cerré, me tomo una muestrita y la guardo y con esa cuento. Si necesito llevar a alguien que me la cuente, porque no tengo un microscopio y bueno, se lo tengo que llevar a alguien que lo cuente, puedo comprar esos frasquitos de orina que vienen cuando vamos a hacernos un análisis, compramos ese frasquito y tomamos la muestra, sabemos que eso está estéril porque eso está conectado con un gas, lo guardamos y bueno, lo guardamos en la heladera y el otro día se lo llevamos. Está bueno cada tanto contar. Yo acá en Neuquén le he hecho conteos a varias fábricas chiquitas o chicos que han cosechado y me traen, o bueno, a veces hay cursos sobre manejo de levadura y tratamos de explicar a que empiecen a usar el microscopio, qué sé yo. Y bueno, en general las levaduras vienen bien, pero a veces están contaminadas, entonces si yo veo en el microscopio algunos bichos, listo, esa levadura no la podés usar. Pero bueno, muchos de los que con los que he hecho conteos me dicen, por lo menos ver una vez, o la primera vez que van a cosechar, saber si lo hicieron bien. Porque entonces ahí se ponen a pensar otra vez, bueno, ¿en qué parte me equivoqué? ¿O qué cuidado no tuve? Y por qué esto está lleno de bichos, de otros bichos que no quiero y que me podrían contaminar el otro bacho, ¿no? Una de las preguntas era si, en ese caso, ya que tocaste el tema de que existe alguna contaminación, si lo podés ver en el microscopio. Mira, o sea, en el microscopio uno se va haciendo el ojo, ¿no es cierto? A través del tiempo que lo va usando. Yo hice, bueno, como vos contabas ahí al principio que hice investigación, a mí no me gustaba mucho el microscopio, tenía que contar cromosomas de una planta y siempre los contaba mal, pues preferiría meterlo en una máquina que me los cuente. Y es difícil al principio, pero después uno se va dando cuenta y vas como afinando el ojo. Y te vas dando cuenta que es una estructura celular, porque las células que están vivas o que son estructuras celulares son refringentes, es decir, como que tienen una luz. Ahora que tengo esta luz acá atrás, sería como esa luz, ¿viste? Que se ve ahí en el cuadro, es como que brilla. En cambio, si es una sal o es otra cosa o es una pelucita, no se ve así brillante. Entonces, va a depender también del objetivo que nosotros tengamos en el microscopio. Nosotros para hacer el conteo con 40 por, o sea, con 400 aumentos es suficiente, porque vemos la cámara, la vemos primero a toda la cámara como yo les mostraba cuando veíamos todos los cuadraditos, y con 400 aumentos vemos el cuadradito del que vamos contando y vamos pasando de uno a otro. Ahí capaz que no nos damos cuenta, o sea, si no tenemos el ojo afinado, capaz vemos algo así como un palito muy chiquito, y no nos damos cuenta de que hay una bacteria dando vueltas. Y entonces necesitamos un aumento más, que es de 100 por, o sea, sería 1000, porque tenés en el objetivo y y en el ocular tenés otros 10 por. Y ahí sí hay otro tema, que cuando usamos esos aumentos más grandes, que en realidad para el microscopio óptico es el más grande que hay, tenemos que usar un aceite que se llama aceite de inmersión, porque la difracción de los rayos, de la luz, a esa escala tan grande, digamos, no nos permitiría ver. Entonces se pone un aceite para que haya para que podamos ver. Y ahí sí podemos distinguir bien las bacterias y se van a ver como más grandes. Pero con 400 por, dice, si ves bacterias en un conteo,
Eh, claro. Ese que está ahí es Alejandro Alfano, él dio una charla hace unas semanas de las levas, ¿te acordás que te decía? De Sí, características de levadura. Un muchacho que sabe mucho también de levadura, así como vos. bueno, gracias. Y Bueno, nada, es un entonces troll también, siempre entra ahí a trollear en el chat. está bien, ¿no? Pero bueno, con cualquier por ya lo podemos ver. No, no, nada, no. Se puede ver y tenés que hacerte el ojo, digamos. Pero bueno, entre un microscopio que trae tres, en general traen, a ver, acá tengo uno al lado, pero no me acuerdo. Traen 10, 4, 10 y 40, es mucho más barato que uno que trae 4, 10, 40 y 100, porque justo ese ocular, el de 100, ese objetivo de 100 es el más caro, ¿no? Que es el que va en Había inversión. otra pregunta que te preguntaban sobre el microscopio, ¿cuál Sí, recomendabas comprar? Viste bueno, lo que estás explicando ahora, eso por eso. pero Yo digamos, sí, sí, algo que no sea ni realmente tan caro para un homebrewer o una cervecería chica por eso, si realmente quieren que le invertir, sirva, digamos. es el que tiene 100 por si tiene la plata. Ahora está como más difícil todavía, ¿no? Pero bueno, si no pueden comprarse otro que tenga hasta 40 por. Eh, y bueno, hay unos chinos, de hecho yo el que tengo acá es uno chino, marca Arcano creo que es, o hay otros, así como, obviamente que si compramos hay marcas como todo, no sé, Leica es como el top en microscopios, pero nada, nosotros no vamos a hacer investigación, no vamos a sacar fotos, no vamos a nada, qué sé yo, no lo vamos a usar para todo eso. Entonces sí, en un laboratorio de investigación y bueno, si me puedo comprar un Leica con un subsidio que estuve pidiendo durante años, obviamente me voy a comprar ese y lo voy a usar durante años para un montón de cosas, para hacer tinciones, para hacer un montón de cosas. También la microbiología de la cerveza, podemos hacer un montón de cosas, pero tenemos que tener equipamiento. Y bueno, y también tenemos que tener, por ejemplo, algunas nociones de microbiología. Podríamos teñir, hacer una tinción, supongamos tenemos una muestra y podemos hacer una tinción que es bastante simple, que se llama la tinción de Gram, y ver qué tipo de microorganismos tenemos, porque si son gran positivos o gran negativos, y tener ahí como una gran diferenciación entre los microorganismos que tenemos, digamos. Pero bueno, eso lleva tiempo y hay que saber hacerlo. Y con un microscopio de estos, con 40, podemos también ver eso, ¿no? Esa diferencia de colores en estas tinciones. Eh, Y las cámaras, digamos, pueden ser chinas, por ejemplo, sí, eh, las cámaras son chinas, esta que te recomendables. mostré es una china que no sé ahora cuánto saldrá, pero por ejemplo, cuando yo compré esta, que esto es de un laboratorio que tenía mi hermana de análisis clínico, nada que ver, ¿no? Por eso tengo un microscopio, no es y tengo esta cámara es una china y la china contra la alemana en ese momento era como que te diga, no sé, la china salía 500 pesos y la alemana 5.000, una diferencia así. Lo que sí, yo en la fábrica tengo la alemana y se ve hermoso, es la verdad. Es como que Eh, esas líneas Me que pasaban tienen una, sí. son como Bueno, más me pasaban sutiles. una pregunta sobre eso, Sí, porque viste que la mostraste a la camarita. sí, Bueno, eso es de vidrio. sí. Muchos no saben qué es, y ese Ah, gráfico que mostraste en la computadora, eso está sí, ahí en la cámara. Obviamente claro. que se alcanza, es imperceptible viéndolo A a la vista, trasluz, digamos, claro, no, se pero ve así, con el... se ve como una sombrita, se ve como una Ujú. crucecita hecha en una sombra, y bueno, después se ve. ¿Por qué? Porque esa cámara es como un rayado que tiene, voy a hacer un dibujito con un papel, es como que, eh, a ver, Bueno, recién lo mostraste en como un sí, rayado así, entonces vos cuando te vas acercando cuando vas poniendo el microscopio,
este rayado te va indicando si te estás acercando o no, hasta la zona donde se cuenta. Pero vos capaz que agarrás, pusiste el microscopio y estás viendo esta parte, que son solo rayas, no tiene, y bueno, y después te Claro, tenés que ir acercando hasta que lo encontrás. Por claro. eso cuando Hay que hacer pones, foco ahí. claro, cuando lo ideal es cuando empezás, medís desde, o sea, ves con un aumento más chico, con este que te digo 10 por ejemplo, serían 100 aumentos, entonces ves como todo el rayado y toda la cámara. Y después cuando ya lo ubicaste, ya lo encontraste, empezás a mirar cada uno de los cuadraditos, pasás al otro aumento y vas mirando con cada uno de esos cuadraditos y vas contando. Y bueno, también Bueno, ahí ahí, preguntan si las chinas van, esas camaritas sí, andan sirven, bien. sí, sirven igual. El rayado está igual, la cantidad de mililitros, o sea, de microlitros que entran también, pero bueno, es una cuestión después es una cuestión de costumbre. Yo ahora esta hace un montón que no la uso, pero las veces que la uso, eh, nada, es una cuestión como de estética, digamos, es eso. Las otras tienen unas rayitas como que están re bien definidas y esta es como que si te dijera, es como, viste cuando, no sé, haces un dibujo y apretás apenas el lápiz o le mandaste un rayón con todo. Bueno, las Sí, chinas son como ese sí, rayón fuerte, que lo borrás y te queda, hay diferencias. Bueno, hay algunas que claro, pero tienen tres rayas y hay otras que no. Entonces se define sí, bien el cuadrado. ¿Entendés? claro, pero bueno, igual de eso, más allá de eso, Es como poder nada, contar bien, digamos, vos porque tenés o experiencia, sea, pero eso te define bien cuál es un cuadrado y otro, digamos, las tres rayitas. sí, sí, esas tres rayitas. Pero bueno, es una cuestión de hacer el ojo y practicar. Los que estén buscando o que quieran armarse su laboratorito en la cervecería, bueno, buscar la forma y practicar, porque eso es lo que hace que uno aprenda, o sea, practicar, porque capaz que al principio contaste 50 y había 120, ¿viste? Y te comiste, no, porque no conté las del borde, o conté las del borde, o esta estaba por la mitad y no la conté, o sí la conté, o me pasé para otro lado, o bueno. Ahí dice, ¿cuántas gotas de azul de metileno? Yo le pongo 3 gotas, 3 o 4 gotas. Eh, y el azul de metileno se prepara una pizquita porque es un polvito que se pone en agua destilada, o no me acuerdo si el azul de metileno se prepara solo con agua destilada y con alcohol, pero no sé, yo tengo un gotero que es como uno de estos eh, que viene la solución fisiológica y hace 2 años lo tengo y todavía tengo. Así es que dura un montón. Y cuento Te todo lo consulto, ¿tenés que... ahí todavía la filmina del cuadrado con las La levas? campana. Porque ahí había preguntas de cómo sabes cómo hacer el conteo. Ahí les muestro. Tengo acá, tienen que lo ajuste. No sé si te es fácil explicarlo Sí, mira, así. acá, ¿Qué me- a ver qué hay de vuelta. Bueno, ¿ves? Acá, por ejemplo, no sé si ven en esta foto que se ve como súper sutil la cámara. Y acá se ve mucho más fuerte en esta. Ah, bueno, esa podría ser la diferencia entre la china y la alemana, ¿no? Por ejemplo, acá hay muchas células para contar, no las podríamos contar, entonces tenemos que buscar otra dilución. Preparen que ahí les busco Bueno, acá, ya que estoy pasando de la filmina, acá vemos estas son las células vivas y las que están muertas se tiñen azul, bien azul. Por ejemplo, en esta foto, esta es una foto que me parece que saqué yo de... Sí, bueno, en esta foto, estas están como más claritas teñidas. Si vemos con la otra, se ve mucho más definida. Pero bueno, tal vez esta está en un aumento de 100 por y esta está en 400, o sea, de 1000 y 400, ¿no? Pero tienen que estar teñidas bien azules, porque si están teñidas un poquito no sirven. Bueno, acá hay otra foto, esta sí es una foto de un cultivo contaminado, no sé si la alcanza a ver ahí, y esto está sacado con 1000 por, bueno, y ahí vemos las levaduras, y ves que se ven como todas otras cositas,
esas otras cositas serían bacterias, ¿no? A ver, ¿para qué te busco lo que vos me preguntaste? Ya me fui por las ramas, porque en realidad pues encontré esto acá. No pasa nada. Entonces, ¿yo qué voy a contar? Acá lo que decías vos, que tenemos las dos rayitas, tenemos el cuadradito y estas dos rayitas que están como más cerca y el siguiente cuadrado. Entonces, mi conteo van a ser las que entren por completo dentro de esta raya hacia acá. A ver si puedo marcar con algo más finito, que no sea mi dedo. Por ejemplo, de esa línea hacia adentro. Y esta, por ejemplo, esta que está en verde, está sobre la línea y está completa, entonces la cuento acá. Pero cuando pase, la cuento acá, y si pasara al cuadradito siguiente, no la tengo que contar en el cuadradito siguiente. Porque ya la conté de esta, si no la estaría contando 2 veces. Igual que esta, la cuento en este cuadradito de abajo, pero no la cuento en el de arriba, porque para arriba también tengo otro, ¿no? Que sería acá, ¿ves? Si por ejemplo vemos. O sea, yo tengo 2 líneas que serían como que me van a generar rectángulos, y después empiezan 4 líneas que me generan cuadrados. Esa es mi cuadrante que tengo que contar. Cuento desde el segundo. Ahí tenés que realizar el conteo, exacto. Claro, entonces realizo el conteo de acá adentro. Las que me quedaron a mitad, por ejemplo, esta roja, que está acá marcada en rojo, está como más afuera, entonces esta la dejo para contarla cuando cuente el de acá abajo. Pero bueno, acá por ejemplo justo sería el extremo de la cámara, esta se me fue, ya está, esa no la cuento, porque acá ya no sigo. Yo tengo que contar todos estos cuadrados, todos esos cuadrados. Lo que me queda acá en el medio, y bueno, eso ya está fuera, porque en este cuadrado, que es de 1 milímetro por 1 milímetro, imagínate, para que veas esto del rayado, ¿no? Esto es de 1 milímetro por 1 milímetro. Y ahí adentro tengo hecho todas estas rayitas, además, que las veo con el microscopio, ¿no? Es imperceptible al ojo. Claro. Entonces tengo que contar cada una de estas 25 cuadrículas. Puedo contar las 25. Hay algunos métodos que dicen, bueno, cuento en diagonal, cuento la 1, la 9, la 13, 17, 25, y después lo multiplico por 5 y voy a tener la misma cantidad. Ya está, contalas todas y contalas bien, por las dudas, ¿no? Porque, nada, algo que hay que tener en cuenta también es que hay que agitar bien las muestras. Si tuviésemos un vortex, que es un aparatito que uno lo pone y tiembla, está bien agitado, y si no, bueno, agitarlo bien para que sea homogéneo, para que lo que nosotros estamos tomando sea representativo de toda la muestra que tenemos. Pero bueno, como para hacer un resumen, entonces tenemos que tener las mejores condiciones de sanitización para cosechar. Entonces cosechamos la levadura, nos agarramos el último pedacito para tomarlo como muestra, contamos, antes de contar hacemos las diluciones, diluimos, contamos, después teñimos, sacamos el porcentaje de vivas y muertas, y con eso hacemos la cuenta de cuánto vamos a tener que utilizar. Si no nos alcanza, podemos hacer un starter, como un starter común, ¿no? Sí. Bueno, hablando del starter, ¿durante cuánto tiempo agitar un Erlenmeyer? ¿Para hacer un starter? Sí. No, agitarlo para que vos decís, lo tenés en agitación todo el tiempo. Claro, para hacer un starter, exactamente. Y si tenés un agitador magnético, lo podés tener agitando siempre. Porque, ¿qué estamos haciendo con la agitación del starter? Si les pregunto, me gustaría que me contesten el resto, ¿no? Muy de clase, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo cuando agitamos? Estamos introduciendo oxígeno. ¿Por qué? Porque en el starter estamos creyendo que la levadura crezca lo mejor que pueda y tenga la mejor membrana posible. Así que si tenemos un agitador magnético, agitarlo, ¿sí? Todo lo que se pueda. Y después ahí dicen starter o hidratación. Son 2 cosas distintas.
Pero bueno, las levaduras de Fermentis y del Aleman, nada, ya hay un montón de charlas en las que se habla de tirarlas directamente, que es igual. Lo que nosotros podemos hacer haciendo un starter o hidratándolas en un mosto, como un pseudo starter, es acortar esa fase lag, esa fase de crecimiento cuando la levadura entra en contacto con el mosto, lo primero que va a hacer es censar qué es lo que tiene disponible para empezar a crecer. Entonces, esa fase lag entre las distintas cepas de levaduras es diferente. Hay algunas que duran 16 horas, otras que duran 24, otras que duran 36. Entonces, al ser esa fase lag cada vez más larga, si lo pensamos como microorganismo, lo que vemos es que tenemos más posibilidades de que otros nos ganen en el medio y se lo empiecen a comer. Entonces, si nosotros no sanitizamos bien, nos van a empezar a crecer otros bichos en esas 16 horas, 36 o 24, dependiendo de cada uno. Entonces, si nosotros hacemos un starter, lo que hacemos es hacer que esa levadura ya esté adaptada al medio y la fase lag sea más corta. Pero nada, sí, yo creo que para mí, si es levadura seca, la tirás directamente y ya está. Y bueno, si necesitamos, el starter sería generar mayor biomasa para que me alcance para lo que voy a inocular, ¿no? Para el mosto que voy a inocular para fermentar. Acá, bueno, cantidad de ácido fosfórico me imagino que era cuando Sí, si querés, de... sí, para poder contar. Hago una dilución 1 en 10 y de eso le agrego 1 mililitro a 100 mililitros de solución fisiológica. Pero bueno, a veces que le pongo un poquito más, pero bueno, siempre tiene que tener un poquito como para poder separar las células, si no es re difícil contar, te quedan todas pegoteadas y capaz que en un cuadrado de la cámara contás 5, pero que estuvieran todas así agrupadas, y después en el otro no contás ninguna, y en el otro, entonces como que no es representativo. Así que bueno. Ahí quedó colgada una del comienzo. Bueno, ¿cuándo oxigenar? ¿Al momento o 12 horas después? No, antes de inocular. O sea, claro, tendremos todo oxigenado. En su momento había como alguna teoría de que cervezas de alta graduación alcohólica, que iban a hacer el oxigenar al comienzo, antes de agregar la levadura, y después a las 12 horas hacer otro paso de oxígeno. Pero siempre estuvo ahí como medio raro ese tema y quedó, no sé, dicen. Yo no lo haría porque cuando ya pasaron 12 horas, hay algunas de las levaduras estas que aunque nosotros no veamos una fermentación vigorosa o que leer lo que esté a full, o bueno, o el Yavin que tengamos para liberar la presión, aunque no lo veamos a full, ahí adentro están pasando cosas. La levadura igual, capaz está creciendo de tamaño, o ya algunas se dividieron, entonces algunas ya empezaron a hacer fermentación alcohólica. Si yo le meto oxígeno, ya hubo alguna transformación de algunos componentes del mosto. Y hay algunos componentes del mosto que ya fermentados reaccionan con ese oxígeno y no los podemos volver a liberar. Entonces yo no lo haría. Para mí hay que oxigenarlo antes y después, no sé, supongamos que hacemos 2 cocciones, bueno, si es de alta graduación alcohólica, oxigenamos las 2 cocciones, pero vos, supongamos que tenés 2 cocciones seguidas porque llenas un fermentador de 1000 litros y tu bloque de 500, haces 500, que los oxigenaste, le metiste la leva ahí se está adaptando, qué sé yo, y le estás metiendo otra de 500 otra vez con oxígeno. Entonces, pero todavía es muy reciente la oxigenación, no pasaron 12 horas desde que inoculaste. Me parece que yo no lo haría. Un starter, bueno, ahí va en cantidad, con un sobre, con la mitad de un sobre para 20 litros. Claro, en cantidad, digo, se puede hacer un starter con medio sobre de levadura.
Sí, para 20 litros. Sí, sí. sí, eso se puede hacer. Va a depender, o sea, vos, si querés ahorrar levadura, podrías arrancar y hacer la mitad y lo pones a crecer el día anterior. Necesitas tiempo. Y bueno, Ujú. y las condiciones de sanidad. Este, a ver qué dice eso, lo recomienda White Labs para la triple usando, porque son levaduras lentas. Sí, puede ser, la verdad que no, no sé, nunca, no las usé para hacer fermentaciones. Sí usé una que replicábamos y bueno, y eran algunas de las cepas que replicábamos con mi amigo que le contaba al principio. Eh, pero bueno, después yo no tuve la experiencia de hacer cervezas con esas levaduras. Eh, pero sí, si es muy lenta, puede ser que haya esto. Eh, no sé, pero tienen que tener oxígeno, pero otra vez es lo mismo que volvíamos a hablar hoy antes, ¿no? Que el oxígeno es para tener una buena membrana plasmática. Si vamos a hacer una triple, eh, tiene mucho alcohol, entonces va a necesitar mucha leva, porque tiene mucho alcohol. Porque voy a tener una densidad alta que me va a generar mucho alcohol, y la levadura tiene que estar eh, bien fuerte, digamos, para poder bancarse ese alcohol también. Tiene que ver también un poco con eso. Está bien que las cepas que son para ese tipo de cerveza están adaptadas a una alta concentración alcohólica, pero bueno, supongo que tiene que ver con eso. Ahí preguntan, ¿viste los paquetes de medio kilo? Sí, ¿Cómo, cómo guardarlos, viste? Porque bueno, cuando lo abrís, digamos, eh, te sí, yo lo recomiendan guardo. usarlo todo. Claro. Primero, si lo vamos a abrir, rociarlo con alcohol. Si tenemos un mecherito, una hornalla, algo cerca, como para que ese ambiente que está alrededor esté estéril. Si yo pongo un mechero acá, tengo todo un espacio que lo tengo estéril. Entonces, abrirlo, meterlo ahí. Y después lo otro que se me ocurre, como para decir esto, lo voy a mantener lo más estéril posible, es agarrar el film, el rollo de film que usamos para la cocina. Eso como se hace a altas temperaturas, eso está medio estéril, digamos, ¿no? Entonces puedo sacar la primera parte y siempre lo que está lo que va enrollado, digamos, no lo que está para afuera, está bastante estéril. En realidad, de hecho, está estéril porque se usa para, cuando haces cultivo in vitro, por ejemplo, ese mismo rollo de papel de film, de ese plastiquito, se pone arriba de un tubo y ahí se mantiene estéril, ¿no? Entonces, lo podríamos envolver con eso, sacamos la primera parte y después lo envolvemos así un poco y podría ser que nos dure bastante. En realidad, si Eh, las guardamos bien, las podemos hacer durar y que no se nos contaminen. Acá me quedó una colgada de antes. Eh, Pregunta cuál es la densidad celular del barro. Eso depende. Claro, depende, por eso hacemos el conteo. En general, el barro, teóricamente, el máximo que se puede alcanzar es 3 por 10 a la 9. ¿Por qué digo teóricamente? Porque hemos contado de una propagación que hicimos hace poco, y obtuvimos bastante más, 6, entre 6 y 7, 6 por 10 a la 9, que es como el doble. Y de hecho, como que no confiábamos tanto y dijimos, bueno, le vamos a poner, en vez de ponerle lo que dice, si calculamos con 6 o si calculábamos con 3, que es el máximo teórico, nada, y la fermentación se nos fue como súper rápido, no habíamos puesto mucho. Pero sí, el máximo en general es 3 por 10 a la 9. Entonces, tener un conteo entre 1,5 y 2,5 es buenísimo. Si no sé, contamos y nos da 1 y nos falta que esté un poquito más concentrada, porque vamos a tener que meter mucha cantidad de líquido a un batch, que no está bueno. Y a veces también, otra pregunta que no sé si salió o no, pero la vengo a traer yo, que es algo que me pregunta siempre, es esto de reutilizar levadura de una cerveza oscura en una cerveza más clara. Ujú. Eso va a depender del volumen, siempre. Si yo voy a usar de una cerveza oscura, lo ideal es que esté lo más concentrado posible, porque así meto la menor cantidad posible de ese color.
nosotros usamos de cervezas oscuras en cervezas claras y no pasa nada, pero bueno, también es el volumen. 6.000 litros, ponerle 50 litros, no Sí. tiene mucho. Y como está Ujú. concentrado, nada, el color no va a afectar en ese mínimo tinte que le podría llegar a transmitir la levadura, no va a afectar, porque nosotros cuando nos cosechamos solo levadura, esa levadura está en un líquido y ese líquido es cerveza. Ya es cerveza, digamos, aunque le falte madurar o bueno, lo que sea, ¿no? Ujú. Los procesos que siguen. Eh, Otra pregunta, bibliografía para recomendar. Eh, no sé, a ver, me recomendaría el libro de Chris De White, Gist. eh, y después, no sé, como algo así que les diga que sea fácil de leer. La verdad que eh, yo he leído ese libro y después, nada, como que son un montón de cosas que sé de haber estudiado una carrera, digamos, entonces, o de haber trabajado en el laboratorio de levaduras de acá en la universidad. Eh, pero bueno, como que ese sería un libro como para tener un poco los conceptos con respecto a las rutas metabólicas, eh, y que sea de fácil lectura sin tener como un background de Sí, sí, no, y química, aparte apunta a la cerveza. claro, y apunta a la cerveza. Pero bueno, me parece que como les recomendaría ese. Y después, nada, el que quiera estudiar genética y fisiología de microorganismos, hay muchísima información de levaduras, pero bueno, viéndolo desde otro lado, ¿no? Este, ahí dicen, no son fáciles de leer los libros de microbiología, porque tenés que tener como un montón de conceptos incorporados desde antes, ¿no? Que tienen que ver con química, con biología, con bioquímica, fisicoquímica, es como que es una mezcla de todo, ¿no? Pero bueno, sí, después vamos, o sea, si uno habla de las levaduras, tiene que tener en cuenta que es un microorganismo, que tiene un montón de rutas metabólicas, que la levadura no solamente hace cerveza, no solamente hace fermentación alcohólica, no es que agarre el azúcar, lo pasa a piruvato y lo pasa a alcohol. Además sintetiza un montón de cosas que van a depender del ambiente en el que está. Y este, de las condiciones que nosotros le demos, ¿no? Tanto de nutrientes, oxígeno, sales, etcétera. Justo ahí está Edu Deleuze, Sí, que él fue el que... saludando. Com- Compañero de comisión directiva. Sí, sí, él es el que me metió en esto. El culpable. Nada, te vale, está todo bien. Bueno, como verás, no me costó demasiado. Está Hay bien. preguntas Bueno, está en ya español, pero no estamos casi en 2 horas. es Vos querías que te liberara porque tenés asuntos pendientes. sí, familiares, pero no pasa nada. Bueno, nada, hay No sé preguntas si si te están en queda español. algo, si te queda No, algo o ir eso. redondeando. Nada, como un resumen es eso que decíamos recién, cosechar, la cosecha, las mayores condiciones de sanidad, eh, nosotros no hablar, bueno, ahora que usamos todos barbijos es como que ahí estamos teniendo un punto menos de posible contaminación. Bueno, y después el alcohol, es como casi como coronavirus, ¿no? Alcohol, barbijo, la sanitización mayor posible, cosechar, contar, o sea, diluir, contar, hacer las cuentas, y bueno, y tratar de hacer que ese proceso sea, eh, no sé, que lo podamos mantener en el tiempo y que cuando lo hagamos en el tiempo, tomar todos los recaudos posibles. Porque a veces uno, que te lo digo porque a todos nos pasa, ¿no? A veces como que, bueno, lo hago así nomás, o lo hago rápido, lo hago a las apuradas, y no, para hacer esto necesitas un tiempo. Va a ser un tiempo más, eh, pero bueno, está,
es algo que nos sirve, nos va a ahorrar no solo dinero, sino que nos va a todo esto que le hablábamos al principio, ¿no? Que puede mejorar los caracteres de la cerveza y de las características que estamos Sí, sí. buscando. Sí, yo estoy Después de convencido levadura, que mejora la cerveza. Yo claro, lo hago de hace años porque veo que la cerveza es diferente. Partiendo de leva seca sola, nunca tuve buenos resultados y con reutilizaciones sí. claro. Y bueno, y después esto que decíamos, ¿podemos reutilizar, arrancar de un paquete y reutilizar 20 años? Y sí, de hecho, así es como las cervecerías antiguas o antes que no existía la levadura comercial, como se iban pasando las cepas de levadura, ¿no? Capaz no las cosechaban, se pasaban, bueno, no sé cómo lo hacían, ¿no? Pero me parece que en ese sentido, sí, ahora que tenemos la posibilidad de poder volver a arrancar de seca o de un paquete nuevo líquido, eh, lo que le veo solamente a esto de la reutilización eterna es esto de ir arrastrando otros microorganismos. Pero puede que no los arrastremos nunca. Si tenemos las mejores Sí, condiciones, sí. puede que no los arrastremos nunca. Y Ujú. seguir. Arrancamos, compramos una levadura hoy y no sé, pasan 10 años y la seguimos usando. Y son sus generaciones. Porque, eso sí, ¿por qué lo podemos hacer? Porque muchos capaz que estoy pensando cosas que me vienen a la cabeza, ¿no? Bueno, no, pero pueden ser inestables o pueden mutar, sí, pueden mutar, pueden ser inestables, pero estas levaduras están domesticadas hace un montón de tiempo y han perdido un poco esa capacidad. Las levaduras pueden reproducirse sexualmente. En condiciones normales hay intercambio de material genético por una reproducción sexual, un cruzamiento, eh, que de hecho eso es lo que ha generado que haya muchas cepas de levaduras, ¿no es cierto? Pero si nosotros la vamos a usar siempre en lo mismo, es como muy raro. No va a venir un rayo ultravioleta, que no vamos a estar irradiando un fermentador que me va a generar un montón de mutaciones. Es como muy difícil, ¿no? O que me mute una célula y esa célula sea tan potente que me gane a todo el cultivo, pensando en que tengo 3 por 10 a la 9 células por mililitro, que es un Ujú. montonazo, ¿no? Una que me gana todo ese cultivo tiene que haber adquirido superpoderes, más o menos, ¿no? Entonces, sí existe la posibilidad, si la naturaleza lo está y puede hacerlo, sí, no, eso, sí, es así. Ahí está la posibilidad, pero en la realidad, en el uso que nosotros le damos, y es casi como bastante imposible o tenemos que hacer millones de batch para que esa célula que mutó y que generó mejores características o lo que sea, o que le gana a las otras, gane a todo un cultivo, una contra Sí, 3 por sí. día la muerte. Así que nada. Bueno, Bueno, eso. perfecto. Estamos justo al corte. Bueno, listo. Muchas gracias por el Bueno, espacio. Romy, no, Y no, bueno, muchas gracias a vos por prestarte la charla, prestarte y estar ahí. No era tan difícil, ¿eh? Yo soy malísimo también con el Instagram, así que, sí. pero bueno, alguien Pero lo bueno, tiene que hacer, digamos. está bien. Así que bueno, me parece que No, bueno, salió bien porque bueno, ahí te estaban felicitando los que veían la charla, así que bueno, me parece que salió linda. dale. Ah, y Gracias la por... charla queda grabada acá en Instagram y en YouTube la subimos en la semana. Así que bueno, Romina, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, por el espacio y porque, como les decía al principio, de esto vamos aprendiendo un poco todos. Hay gente que sabe muchísimo más, yo estoy aprendiendo. No sabía mucho de cerveza, tomaba, pero tampoco era gran bebedora. Así que de estilos artesanales y eso, y bueno, y he estado aprendiendo un montón y nada, me parece que un lugar es un espacio que me encanta y que hay un montón de cosas, no solamente Se desde lo corta, ¿eh? técnico, sí, sino también de otra parte. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos y bueno, si se corta, ahí se va a cortar. Nos vemos. Gracias a todos.